Bien, para ver la formación de oxoácidos u oxáceos, tenemos que tener en cuenta que para dar lugar a este tipo de compuesto, que es un compuesto ternario, partimos de los óxidos no metálicos, que al combinarse con el agua me van a dar lugar a este tipo de compuestos, que como decía son compuestos ternarios, es decir, que van a estar formados por tres elementos diferentes. De esos elementos, un oxoácido siempre va a tener oxígeno y va a tener hidrógeno. Lo que me va a ir cambiando de uno a otro va a ser el no metal que va a dar lugar a este tipo de compuesto. Es decir, que podemos escribir como fórmula general para un oxácido que va a tener siempre el hidrógeno representado por la H, un no metal representado por esta X y el oxígeno representado en este caso por la letra O. Vamos a ver algunos ejemplos de formación de oxoácidos utilizando diferentes óxidos no metálicos. Para formar un oxoácido tengo que escribir primero la fórmula molecular del óxido no metálico correspondiente más la fórmula molecular del agua, escribo mi flecha de reacción y ahora voy a escribir cada uno de estos elementos que va a formar el oxoácido. Primero escribo el hidrógeno, luego escribo el no metal, que en este caso es el nitrógeno, y finalmente escribo el oxígeno. Bien, para obtener la fórmula molecular yo necesito saber cuántos átomos hay de cada elemento. Para eso voy al lado de los productos y empiezo a sumar. Del lado izquierdo tengo que ver cuántos átomos de nitrógeno en este caso tengo en total. Tengo solamente 2 átomos de nitrógeno, por lo tanto escribo un 2 acá abajo. De oxígeno tengo 5 en el óxido y 1 en el agua, tengo en total 6. Y de hidrógeno tengo 2. Esta podría ser la fórmula molecular de mi oxoácido, pero ¿qué pasa? 2, 2 y 6 son múltiplos entre sí. Cuando los tres subíndices son múltiplos entre sí, es decir, se pueden dividir por un mismo número, yo debo cancelar eso o simplificar. Si yo simplifico estas cantidades por 2, la fórmula en realidad del oxoácido me va a quedar hidrógeno 1, nitrógeno 1 y oxígeno 3. Es decir, que esta va a ser la verdadera fórmula molecular de este oxoácido. Para completar mi ecuación química y que esté correctamente escrita, debo verificar que esté balanceada. Como yo simplifiqué acá la fórmula molecular por 2, es decir, dividí cada uno de los subíndices por el mismo número, debo balancear la ecuación colocando un número 2 delante de la fórmula molecular del oxoácido. Y de esa manera la ecuación química va a estar correctamente balanceada. En el caso del segundo ejemplo procedemos de la misma manera. Escribo primero la fórmula para escribir la fórmula escribo primero el símbolo del hidrógeno, después el símbolo del no metal, que en este caso es el azufre, y finalmente el símbolo del oxígeno. Y ahora voy sumando. Tengo 2 átomos de hidrógeno del lado izquierdo, pongo un 2 acá. Tengo un solo átomo de azufre del lado izquierdo, dejo el azufre así como está, y tengo 4 átomos de oxígeno del lado izquierdo, porque tengo 3 en el óxido y 1 en el agua. Y escribo un 4 acá. En casos como este, donde este subíndice y este son múltiplos, pero el subíndice del azufre en este caso no es múltiplo con los otros dos, no puedo simplificar. Para simplificar, tengo que tener el caso como en el anterior. Los tres subíndices deben ser múltiplos entre sí. Como no puedo dividir a estos tres números por uno solo, no simplifico y mi fórmula queda exactamente así. Como pueden ver, en este caso yo no necesito agregar coeficientes para balancear la ecuación porque lo único que hice fue sumar miembro a miembro, podríamos decir, las fórmulas del óxido y el agua para dar la fórmula del ácido. Y esto queda así como está. Y en este último ejemplo podemos ver que un mismo elemento, como este es el caso del nitrógeno, puede formar más de un oxácido, porque cada elemento va a formar tantos oxoácidos como óxidos no metálicos tenga. Y como sabemos, hay algunos no metales, como justamente el nitrógeno y el azufre, que pueden formar varios óxidos, y cada uno de esos óxidos podrá formar un oxácido distinto. Bien, para obtener la fórmula, escribimos entonces hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y sumamos. Átomos de hidrógeno tengo 2, escribo un 2 acá. Átomos de nitrógeno tengo 2, escribo un 2 acá. Átomos de oxígeno tengo
3 más 1, 4. En este caso veo que 2 y 4 son múltiplos entre sí, es decir, voy a poder simplificar la fórmula. ¿Qué significa eso? Que voy a poder dividir cada uno de estos subíndices por el mismo valor. Para poder nombrar a los oxoácidos vamos a recurrir a la nomenclatura química. Para ello podemos utilizar cualquiera de los tres sistemas de nomenclatura, la nomenclatura tradicional, por atomicidad o numerales de Stock. Por una cuestión de simplicidad, lo más conveniente es nombrar a los oxoácidos por atomicidad o por numerales de Stock, ya que no es necesario tener en cuenta tantas reglas. Para nombrar un oxoácido por la nomenclatura de atomicidad, tengo que tener en cuenta y observar atentamente los subíndices de la fórmula. Comienzo indicando la cantidad de átomos de oxígeno, escribiendo ese número utilizando un prefijo de cantidad, que en este caso para el número 4 es el prefijo tetra. Entonces, escribo el prefijo que corresponde a este subíndice, después escribo la palabra oxo, para indicar que tengo 4 átomos de oxígeno. Entonces este ácido comienza nombrándose tetraoxo y ahora tengo que poner el nombre del no metal, en este caso el azufre. En el caso del azufre voy a utilizar la raíz de su nombre en latín y a la raíz del nombre le coloco la terminación ato. Entonces esto es un sulfato. Entonces tengo tetra por el 4, oxo por el oxígeno, sulfato por el azufre. Tetraoxosulfato de... Ahora, me fijo la cantidad de átomos de hidrógeno y como en este caso tengo 2, el prefijo que corresponde es di. Y después de eso escribo el nombre del elemento, que en este caso es el hidrógeno. De esa manera, el nombre completo de este ácido por la nomenclatura de atomicidad es tetra por el 4, oxo, sulfato de dihidrógeno. Cabe aclarar que en el caso de que hubiera un solo átomo de hidrógeno, no se agrega ni un prefijo de cantidad, se escribe simplemente la palabra hidrógeno, es decir, no agrego acá el prefijo mono. Siguiendo esas reglas, podemos aplicarlas para nombrar estos otros dos oxoácidos que formamos cuando vimos la primera parte. Comenzando entonces por el principio, y si tengo 3 átomos de oxígeno, esto comenzaría llamándose trioxo, porque hay 3 átomos de oxígeno. El nombre del no metal, que es nitrógeno en este caso, con la terminación ato, sería nitrato. Trioxonitrato de, y como les decía, como hay un solo átomo de hidrógeno, simplemente escribo la palabra hidrógeno. Como podrán darse cuenta, solamente tengo en cuenta la fórmula molecular. Mirando la fórmula molecular puedo sacar el nombre por esta nomenclatura. No tengo que atender nada más. Y el último ejemplo sería, como hay un 2 acá, sería dioxo. Se trata de nitrógeno nuevamente, así que es nitrato. Dioxonitrato de, y de nuevo escribo solamente la palabra hidrógeno, sin ningún prefijo. Entonces este ácido se llama dioxonitrato de hidrógeno. Y esa sería la manera de nombrar un oxoácido por la nomenclatura de atomicidad. Para utilizar la nomenclatura de numerales de Stock, yo tengo que poder saber cuál es el estado de oxidación del no metal en el ácido. Siempre el estado de oxidación del hidrógeno va a ser más 1 y siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. Teniendo eso en cuenta, puedo deducir, si hago alguna fórmula matemática, sabiendo que la suma de todo esto es 0, puedo deducir el estado de oxidación del no metal, o simplemente puedo prestar atención a qué estado de oxidación tiene el no metal en el óxido que permite formar este ácido. Para poder usar entonces esta nomenclatura, yo escribo de la siguiente manera: el nombre del no metal terminado en ato, que en el caso del azufre siempre uso la raíz del nombre en latín por una cuestión de costumbre, quedó así establecido. Entonces esto sería sulfato. Entre paréntesis escribo con números romanos su estado de oxidación, en este caso es el número 6, sulfato 6
de hidrógeno. Simplemente escribo después la palabra hidrógeno. Y de esa manera queda nombrado este oxoácido por la nomenclatura de numerales de Stokes. Entonces repasamos el nombre del no metal terminado en ato, entre paréntesis el estado de oxidación escrito en números romanos y después completo el nombre escribiendo de hidrógeno. Si aplicamos esa misma regla para los dos ejemplos que tenemos acá, sería nitrato, porque se trata del nitrógeno, nitrato, el estado de oxidación del nitrógeno acá es 5, pueden comprobarlo si quieren, nitrato 5 de hidrógeno. ¿Sí? Nitrato 5 por ser el estado de oxidación del no metal de hidrógeno. Una buena forma de poder deducir fácilmente el estado de oxidación del no metal es practicar bien la formación de óxidos. Por eso es muy importante para toda la formación de compuestos ternarios tener bien fijado la formación de óxidos. Bien, y en el último ejemplo sería nitrato de nuevo, porque se trata del oxígeno, del nitrógeno, nitrato, entre paréntesis el estado de oxidación. En este caso, el estado de oxidación del nitrógeno es 3. Pueden comprobarlo si quieren. Escribo la palabra ahora hidrógeno. Entonces este ácido se llama nitrato 3 de hidrógeno. Y de esa manera podemos nombrar los oxoácidos utilizando la nomenclatura por numerales de Stokes.